Hola, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo, como siempre, a través de nuestra página de Facebook, omar.sar, por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Les vamos a pedir, eso sí, que nos dejen su like en esta transmisión, que compartan el video y que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook omar.sar para que el material que les interesa sobre nuestra materia llegue a más gente. Vamos a ver hoy el alcance del principio de igualdad, vamos a ver cómo eventualmente se vulnera y vamos a ver también una serie de particularidades, interpretaciones de la Corte Interamericana, etc. Así que tenemos un programa muy interesante respecto de un derecho fundamental de máxima trascendencia. Vamos a ver, el artículo 2.2 de la Constitución garantiza, y cito, el derecho a la igualdad ante la ley. Esto implica que la dignidad de la persona humana impone una exigencia de trato equivalente, de trato igualitario. Pero habrá que ver cuál es el contenido de este derecho, cuya textura es naturalmente abierta, atendiendo a su carácter de norma de tipo principio. Recuerden ustedes que Robert Alexy diferenciaba entre las disposiciones que tienen carácter de regla, aquellas que constituyen mandatos definitivos, que ordenan que algo sea hecho de una determinada forma, con una determinada consecuencia, y diferenciaba este tipo de normas de otras ontológicamente distintas, que eran los principios, y él decía, los principios, a diferencia de las reglas, constituyen mandatos de optimización, estados de cosas a ser satisfechos en la mayor medida posible de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto. ¿Correcto? Y estos conflictos entre los principios se resuelven en el ámbito del peso y de la intensidad
de las restricciones, etcétera, a través del test de proporcionalidad. Pero en todo caso, queda claro que esta disposición garantiza trato equivalente, trato igualitario. Ahora bien, desde la perspectiva constitucional, el derecho a la igualdad tiene dos facetas que podríamos diferenciar: la igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas, es decir, la igualdad ante la ley, que es la que se encuentra expresamente aludida en la disposición constitucional que acabamos de leer, esta igualdad ante la ley supone que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de la norma. Es decir, esta norma regula una materia y esa materia debe aplicarse al universo de los sujetos comprendidos en su ámbito. En cuanto a este asunto, el artículo 103 añade como precisión que se pueden aprobar normas especiales cuando así lo exijan la naturaleza de las cosas, pero no la identidad de las personas, no en razón de las personas. Así que tenemos aquí una garantía de igualdad ante la ley en la, es decir, en el ámbito de aplicación de la misma. Y la segunda es la igualdad en la ley. Implica que el mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales. Y añade el Tribunal Constitucional que cuando un órgano jurisdiccional, ya sea el Poder Judicial o el propio tribunal, considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello fundamentación suficiente y razonable. Entonces, la igualdad en la ley se refiere a la aplicación por los órganos jurisdiccionales. Y naturalmente que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de resolver los casos de la misma naturaleza en el mismo sentido. Justamente el precedente viene a garantizar la predecibilidad de sus decisiones. Y, por ejemplo, uno de los supuestos que justifica la emisión del precedente, de acuerdo con lo desarrollado en Salazar y Arlenque, es justamente la disparidad de criterios jurisdiccionales. Cuando existen distintas soluciones para una misma línea, un mismo tipo de casos, entonces el Tribunal Constitucional puede unificar el criterio de solución de ese caso de acuerdo con la exigencia de los principios constitucionales y atendiendo al principio de igualdad en la ley al que estamos haciendo referencia. Por otra parte, el Tribunal Constitucional añadió que la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es decir, un derecho subjetivo de la persona humana, es también un principio rector de la organización del Estado social y democrático de derecho y de la actuación de los poderes públicos. Y como tal, comporta no solo que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales. Advierte que pueden existir tratos diferenciados, naturalmente, siempre que exista un fundamento válido y que ese trato diferenciado no suponga una afectación de la dignidad, ¿no? La igualdad, dice el Tribunal Constitucional, solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual. Por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice, como insisto, sobre la base de criterios objetivos y razonables. Por ejemplo, cuando las personas llegan a una institución pública, tienen una expectativa legítima de que se atienda en primer término a quien llegó antes, ¿correcto? Sin embargo, la ley establece que determinadas personas serán atendidas con prioridad. Por ejemplo, personas adultas mayores, por ejemplo,
mujeres gestantes. En estos casos se le brinda prioridad y se altera la regla igualitaria de que todos llegamos al lugar y somos atendidos en el orden en el que hemos llegado y se atiende a alguien antes que a nosotros. Pero esta atención prioritaria que se le brinda a estas personas no es ofensiva de la dignidad de quienes son postergados en la atención, porque existe una razón que justifica el trato desigual. Es decir, la edad avanzada suele conllevar mayor cansancio, mayor dificultad para realizar esperas prolongadas, para afrontar la incomodidad o para estar de pie. En consecuencia, el trato diferenciado tiene un fundamento claro, un fundamento evidente, y la postergación del resto de los que habían llegado antes que él no resulta ofensivo de su dignidad. Lo mismo podríamos decir de las mujeres gestantes, ¿no? Es decir, la gestación supone unas condiciones de especial dificultad para las madres y en consecuencia su atención prioritaria también queda claramente justificada. Otro ejemplo introducido por la ley, de diferenciación introducido por la ley, es el caso de las cuotas de género, por ejemplo. El legislador dice las listas electorales pueden estar compuestas como los partidos políticos decían, pero eso sí, no puede existir menos que un determinado porcentaje de cuotas de género. En este caso, lo que se pretende es suplir un problema originario como es el de la postergación en la participación política de las mujeres. Otro caso de diferenciación es el de el plus que se ofrece a las personas con discapacidad en los concursos públicos. Si existe un concurso público de mérito para acceder a una plaza en el sector público, las personas con discapacidad tienen un plus porcentual en su puntaje. ¿Por qué? Por la dificultad que conlleva desarrollar la vida en condiciones de restricción de alguno de los sentidos, ¿no? En consecuencia, las personas con discapacidad tienen este derecho y esta diferencia y tienen un plus de puntaje que los demás no tienen. Pero esta diferencia de trato que se ofrece a las personas con discapacidad también tiene claramente una justificación que resulta evidente, ¿no? Sufren una situación de desigualdad. Esta justificación, por ejemplo, en los Estados Unidos se aplicaba en el ingreso a las universidades adjudicando una cuota con criterio racial, ¿correcto? Es decir, había un porcentaje del ingreso que no estaba regido por la regla general del ingreso a las universidades, que es la regla del mérito, sino que había un criterio racial para suplir postergaciones históricas, como por ejemplo la segregación de que fueron objeto las personas afroamericanas. La Corte Suprema acaba de revertir el criterio de cuotas raciales en las universidades y ha dicho el objeto de la universidad es la difusión académica y la lógica de su ingreso debe ser el mérito sin consideraciones raciales. Esta nueva mayoría conservadora, a partir de los 2 magistrados que añadió la administración de Donald Trump, ha supuesto un cambio en muchos de los aspectos, ha revertido lo concerniente al divorcio y ha revertido también lo concerniente a las cuotas raciales en el ingreso a las universidades. Pero, como sea que fuere, e independientemente del criterio que ponemos de relieve, lo cierto es que podemos establecer 2 ámbitos distintos. El de la diferenciación, que supone trato distinto pero justificado, como en los casos a los que hemos hecho referencia, y, por otro lado, la discriminación. Discriminación supone trato arbitrario, diferenciación sin fundamento y, por lo tanto, afectación del principio de dignidad. ¿Correcto? Entonces, diferenciación puede ser legítima, discriminación es siempre contraria a la Constitución y afecta el principio de dignidad de la persona humana. Si esto es así,
Si la Constitución, cuando garantiza igualdad, no necesariamente garantiza que todos vayan a ser tratados de la misma manera, en consecuencia, quien alegue la vulneración del principio de igualdad debe demostrar la existencia del trato diferenciado, pero además de demostrar que fue tratado distinto, debe ofrecer lo que el Tribunal Constitucional ha denominado un término de comparación válido. Porque claro, como no garantiza la igualdad de todos, entonces garantiza la igualdad de los que se encuentran en la misma condición. Por lo tanto, no basta con demostrar que fuiste tratado distinto. Además de demostrar que fuiste tratado distinto, se requiere que demuestres también, por otro lado, que el trato diferenciado es arbitrario y que no te encuentras en la misma condición. O que mejor dicho, si quieres demostrar discriminación, tienes que demostrar el trato diferenciado y además tienes que ofrecer un término de comparación válido, es decir, tienes que demostrar que estás en la misma condición que el que fue tratado distinto. Así que podemos concluir que la discriminación, como decíamos antes, supone un trato ofensivo de la dignidad, pero que pueden existir tratos diferenciados que se encuentran justificados. Por ejemplo, preguntábamos en nuestra cuenta de Instagram, Omar Sarese, sobre si la igualdad garantiza que todos deben ser tratados de la misma forma. Y si ustedes se fijan en las respuestas, es bien interesante. Alrededor de un 20% respondió que efectivamente esto era correcto, que la igualdad garantiza que todos sean tratados de la misma forma. Y en realidad esto no es exacto. Esto no es exacto, porque como decíamos antes, pueden existir supuestos que se encuentren justificados y en los que exista un trato diferenciado. Por ejemplo, entre servidores que realizan la misma labor, pero que tienen un régimen contractual distinto. El tribunal ha dicho que esto no resulta contrario a la Constitución, ¿correcto? Y en consecuencia, si no están dentro del mismo régimen, el hecho de que tengan beneficios diferentes no resulta un trato discriminatorio. ¿Por qué? Porque tienen regímenes contractuales distintos. Entonces, este 20% que respondía que el principio de igualdad garantiza que todos sean tratados igual, era básicamente incorrecto. El 18% respondió lo que era verdaderamente correcto, es decir, debe tratarse igual a los que son iguales, a los que se encuentran en la misma condición. Y por eso decíamos que se tiene que ofrecer un término de comparación válido. Así que el 18% dio la respuesta correcta y el 62% en realidad restante también respondió correctamente porque sostuvo que tenía que venir a ver este programa para comprender un poco este tema y la diferencia que hemos trazado entre la discriminación, trato arbitrario, contrario a la dignidad, y la diferenciación, que puede ser un trato legítimo en la medida en que encuentre una justificación objetiva. Les agradecemos enormemente por participar en esta encuesta. Cerca de 300 personas participaron respondiendo lo suyo. Y esa es la actitud. Les pedimos que compartan esta transmisión, que nos dejen su like, que se incorporen como colaboradores de nuestra página. Su apoyo nos estimula a continuar desarrollando la tarea, a continuar difundiendo la información constitucional. Esta lógica que acabamos de describir en el ámbito constitucional es la misma que utiliza, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, como ustedes saben, en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, establece que los derechos reconocidos en la Carta se interpretan de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos adquiridas por el Estado peruano al ratificar tratados sobre la materia, empezando por la Declaración Universal. El Estado peruano en 1978 ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es decir, el Pacto de San José de Costa Rica. Y ese pacto tiene previsto un sistema jurisdiccional. Y ese sistema jurisdiccional comprende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano jurisdiccional. El Estado peruano, reconoció la competencia contenciosa
de la Corte Interamericana, además de haber ratificado la Convención. Por lo tanto, las decisiones de la Corte son obligatorias para el Estado peruano y esas decisiones forman parte del canon interpretativo de los derechos. Además de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que ya hemos mencionado, el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que la interpretación de los derechos se complementa con los tratados y además con las decisiones de los órganos jurisdiccionales cuya competencia contenciosa hubiese reconocido el Perú. Así que las decisiones de la Corte Interamericana resultan pauta interpretativa de los derechos reconocidos en la Constitución. Y en esta opinión consultiva 24, la Corte Interamericana dijo lo siguiente, y voy a leer. De acuerdo con los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención, es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Esto es decir, la Corte Interamericana dijo, en esta opinión consultiva, que aquello que le dé a las parejas heterosexuales debe dárselo a las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Entendió que esto se refiere al principio de igualdad y que un trato diferenciado en este campo supone discriminación y por lo tanto ofensa de la dignidad. Por cierto, que este tema de las uniones de las personas del mismo sexo y en particular del matrimonio es un tema que ha generado múltiples polémicas, no solo en el ámbito americano, sino también en el europeo. Fíjense ustedes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, el equivalente de la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, sostuvo una cosa distinta en relación con este tema del matrimonio de las personas del mismo sexo. Allí se sostuvo que los estados pueden determinar el contenido de lo que entienden por matrimonio, pero las parejas del mismo sexo tienen derecho a poseer un régimen que regule sus uniones. Así que el Tribunal Europeo dijo que los estados pueden decidir que el matrimonio es una figura jurídica específica que solo aplica a las personas, a las parejas conformadas por personas de distinto sexo. Pero sin embargo, dijo, entonces no existe un derecho al matrimonio y por ende la inexistencia de un régimen matrimonial para las personas del mismo sexo no resulta contraria al principio de igualdad. Pero lo que sí tiene que existir, y hay que decirlo todo completo, lo que sí tiene que existir, dijo el Tribunal Europeo, es algún régimen para las parejas del mismo sexo. Lo que no puede ocurrir es que las personas, las parejas conformadas por personas de diferente sexo tengan un régimen jurídico de protección y las uniones de personas del mismo sexo, ninguno. Eso no puede ser, dice el Tribunal Europeo. Así que cualquiera que sea el estándar, ya sea que se aplique el de la Corte Interamericana, si le das matrimonio a las personas heterosexuales, se lo debes dar a las personas homosexuales, o el del Tribunal Europeo, no existe un derecho al matrimonio, pero debes regular las uniones de personas del mismo sexo, en cualquiera de los dos casos el Perú está fuera del estándar. Así que, pero digamos, en lo que a nosotros concierne, la Corte ha dicho que el principio de igualdad, el tratamiento igualitario, supone darle a las parejas del mismo sexo el mismo matrimonio o la misma unión o el mismo régimen que le fueras a dar al resto de las parejas. Por otra parte, hay que señalar que el derecho a la igualdad se vulnera cuando se discrimina, ¿no? Es decir, este caso que acabamos de mencionar, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata distinto a los que se encuentran en la misma condición. ¿Está bien? Pero
no solo esto, sino que el principio de igualdad también se vulnera cuando se trata igual a los que se encuentran en una condición diferente. A ver, intentaré explicarme. Decíamos, ¿en qué consiste el principio de igualdad? En tratar igual a los que son iguales. Ok. En no discriminar, en no diferenciar arbitrariamente. Muy bien. Pero no es solo esto, sino que además no solo consiste en tratar igual a los que son iguales, sino también en tratar distinto a los que son en realidad distintos. ¿Correcto? Entonces, el principio de igualdad se vulnera por discriminar, pero también se vulnera por indiferenciación, por brindar el mismo tratamiento a los que en realidad son distintos. Un ejemplo probablemente aclare este tema de la afectación del principio de igualdad por indiferenciación. Por ejemplo, dos personas van al supermercado uno con su mascota, un perro, y otro con una persona invidente con un perro guía. Lo cierto es que en ambos casos, persona humana y perro en el acceso al supermercado. Como ustedes saben, este tipo de negocios tiene el deber de garantizar unas determinadas condiciones sanitarias de salubridad. Y esto tiene mucho sentido porque buena parte de los productos que ofrecen son de consumo humano directo, ¿no? Es decir, van del supermercado a la boca, ¿no? Es decir, pescado, pero frutas, verduras, ¿no? Carne. En consecuencia, unas ciertas condiciones de salubridad en el expendio de alimentos tiene que existir y se encuentra claramente justificado. En tal sentido, tiene lógica la exclusión de animales en el ingreso a los supermercados. Ahora bien, la pregunta del millón es si el supermercado debe excluir tanto a las mascotas como a los perros guía que asisten a personas invidentes. Este caso fue resuelto por el Tribunal Constitucional cuando presentó una demanda de amparo la señora Jane Cosar, que era una señora invidente, y lo que ella solicitaba era el acceso al supermercado con el perro guía. Lo que ella sostenía es que la asistencia del perro guía permite a la persona invidente desarrollo autónomo, independientemente de que, por supuesto, va a tener que recurrir al personal del supermercado para que le oriente sobre la ubicación de los productos que vende, ¿no? Pero no necesita para su desplazamiento la asistencia de una persona humana. Tiene la asistencia del perro guía y con la asistencia del perro guía se puede desenvolver libre y autónomamente. En consecuencia, dijo el Tribunal Constitucional, la prohibición de ingreso de mascotas y también de perros guía, es decir, tratar igual a los perros guía que al resto de los perros, constituye un trato indiferenciado que supone una discriminación por cuanto está tratando de la misma forma a personas invidentes que a las que no lo son. ¿Correcto? Entonces, dice, en este caso debió brindarse un trato diferente. Viene exigido por el principio de igualdad el trato diferente. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran en una situación objetivamente diferente. ¿Correcto? Entonces, por cierto, no ignora que el ingreso de perros guía puede suponer una restricción a estas medidas sanitarias que impone el Estado en los supermercados, pero lo que dice es, tampoco es que vaya a haber jaurías de perros guía por los supermercados, es decir, es una cantidad relativamente pequeña y los perros guía que tienen un entrenamiento muy estricto, no suponen un peligro para el resto de los consumidores. Así que estas restricciones las consideró menores y dijo se debe admitir el ingreso de las personas invidentes asistidas por perros guía. Así que, fíjense qué interesante. Prohíbe el trato distinto de los que son iguales,
pero también prohíbe el trato igual de los que son distintos. Si dos personas están en una situación diferente, eventualmente el principio de igualdad impone que sean tratados distintos, justamente. Entonces, el Tribunal Constitucional, retomando, sostuvo, como se ha dicho, que el derecho a la igualdad no garantiza que todos los seres humanos sean tratados de la misma forma, siempre y en todos los casos. Solo deben ser tratados igual aquellos que se encuentran en la misma condición. Además, cita, como ya hemos hecho, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto afirmó que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad, de dignidad de la persona humana, y por ende es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. La igualdad jurídica presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. Entonces, como verán, aquí tienen este doble aspecto. La igualdad garantiza trato igual de los que están en la misma condición, pero también trato distinto de aquellos que se encuentran en una situación diferente. De modo que se afecta el principio de igualdad no solo cuando frente a situaciones sustancialmente iguales se da un trato desigual, sino también cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un tratamiento igualitario. Y en este caso, en este último caso, estamos ante una discriminación por indiferenciación. Por otra parte, en el mismo artículo 2.2 de la Constitución, se añade que, y cito, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Como ustedes podrán apreciar, estos son se los suele denominar criterios prohibidos de diferenciación, pero sin embargo no son materialmente criterios prohibidos. Creo que lo correcto sería considerarlos criterios sospechosos de discriminación. No son propiamente prohibidos porque pueden existir, excepcionalmente, por cierto, diferenciaciones que se basen, por ejemplo, en la raza o en el sexo y que resulten justificadas. Pero, en todo caso, para controlar esta situación debe llevarse a cabo un escrutinio especialmente intenso de esa causa de justificación. Veamos, por ejemplo, decía que eventualmente puede encontrarse justificada una diferenciación con base en la raza. Si yo, por ejemplo, tengo una productora cinematográfica y quiero contratar un actor que represente el papel de el protagonista de 12 años de esclavitud en la historia de una persona afroamericana en condición de esclavitud en los estados del sur de los Estados Unidos, que es trasladada al norte, etc. Ahí se desarrolla toda una trama. No la voy a spoilear. El punto es, yo quiero que una persona que represente, y se me presenta un actor albino. ¿Puedo decirle que no lo voy a contratar por razón de la raza? Existe una razón objetiva que justifica no solo el trato diferente, no solo decirle que no, sino decirle que no por razones raciales, además, específicamente. En este caso, no resulta ofensivo de la dignidad de la persona albina. No es una consideración racial ofensiva, es solo que resulta indispensable para la realización de la actividad de la que se trata. Diferenciaciones basadas en el sexo suelen ser discriminatorias. Sin embargo, pueden existir justificaciones. A ver, casos justificados. Por ejemplo, si yo tengo que contratar al administrador del vestuario de damas, pues evidentemente puedo excluir caballeros por razón del sexo. No por razón de que no sean idóneos para atender un vestuario, sino porque requiero que para la atención del vestuario de damas, además, el vestuario
por ejemplo, en gimnasios o cosas por el estilo, es un ámbito donde existe una exhibición del cuerpo mucho mayor que en un baño. Por ejemplo, los baños suelen tener espacios privados, pero en cambio el vestuario supone que uno se tiene que bañar y por supuesto se quita la ropa, andará con toalla, etcétera. Pero existe una exhibición, un nivel de exhibición mayor. Entonces, el administrador del vestuario de hombres es un hombre, el administrador del vestuario de mujeres es una mujer. Así que puede existir un trato diferenciado con base en el sexo que eventualmente resulte justificado. Sin embargo, este análisis debe ser especialmente intenso. Por ejemplo, ¿se podría no contratar un albañil porque es una mujer? Bueno, evidentemente, mientras tenga las condiciones técnicas para la realización de la tarea, no hay ninguna razón que justifique el trato diferenciado. Claro, si es una tarea que exige una fortaleza física y la persona que postula, ya sea mujer u hombre, no tiene la fortaleza física necesaria, entonces no la van a contratar, pero no porque sea mujer u hombre, sino porque no tiene las condiciones para el desarrollo del trabajo. Un ejemplo usual respecto a este tema de la fortaleza física es el de los cargadores funerarios. No hay ninguna razón que justifique el criterio racial o el criterio de sexo para el desarrollo de una actividad de este tipo. En cambio, una determinada fortaleza física, una determinada talla, ¿sí? Porque tampoco se trata de llevar al finado todo chueco, ¿no? Hay que dejarlo derechito. Entonces, una determinada talla, y además para que todos carguen el mismo peso, ¿no? Porque si no el chato anda cargando así, no se puede. Una determinada talla, una determinada fortaleza física pueden ser requisitos para el desarrollo de la tarea, ¿no? Entonces, eventualmente pueden no contratarse para el desarrollo de tareas de esta naturaleza, por ejemplo, personas con discapacidad física. Si no tiene la posibilidad de desarrollar la tarea, entonces no se puede. Por ejemplo, digamos, si voy a contratar un telefonista, puedo excluir a la persona sorda por razón de su discapacidad. Entonces, estos criterios enumerados en el 2.2, origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, etcétera, constituyen criterios sospechosos de discriminación. Y si se produce una diferenciación por alguno de esos criterios, tiene que existir un minucioso análisis de la justificación y de la legitimidad de la misma para no tolerar ofensas contra la dignidad y tratos discriminatorios encubiertos. Ante cualquier diferenciación que se vaya a hacer por razones de género, de orientación sexual, de condición social o de identidad religiosa, se impone el deber de tomar en cuenta estas razones especialmente intensas que hacen que el trato dispensado no resulte ofensivo de la dignidad. Por último, además de expresar estos criterios sospechosos de discriminación, el constituyente en el 2.2 de la Constitución hace alusión a que también se encuentran proscritas diferenciaciones de cualquier otra índole. Lo que el constituyente tiene en mente es que pueden existir otras razones de trato diferenciado que, sin encontrarse enumeradas entre las que específicamente lo están, pueden constituir tratos ofensivos de la dignidad. Por ejemplo, yo he desarrollado un trabajo en el que planteaba que uno de esos criterios sospechosos de discriminación que entran dentro de estas categorías de cualquier otra índole debía ser la diferenciación por razón de la edad. Digo, el criterio de edad creo que resulta sospechoso de discriminación. Y el Tribunal Constitucional sostuvo con posterioridad a ese artículo que denegar un crédito por parte de una entidad financiera con exclusivo fundamento en la edad y sin tomar en cuenta la capacidad de pago de la persona resulta discriminatorio. En varios casos ha sostenido que el criterio de edad resulta un criterio discriminatorio también. No quiere decir que no se pueda diferenciar por razón de la edad. Por ejemplo,
la función pública tiene un límite de edad, y esto supone una restricción para las personas que llegan a ese límite, pero naturalmente esto tiene que ver con el acceso a la función pública. Si nadie sale, nadie entra, ¿verdad? En consecuencia, el límite de edad potencialmente puede no resultar discriminatorio, pero habrá que ver en las circunstancias de cada caso concreto si es que el tratamiento se encuentra justificado o no. Pero en todo caso, creo que en estas condiciones de cualquier otra índole que puedan resultar discriminatorias, uno de esos criterios puede ser el de la edad. Otro criterio de diferenciación prohibido que podría caber dentro de estas diferencias de cualquier otra índole que resulten discriminatorias podría ser el de la identidad de género. El Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a la identidad de género incluye el derecho a construir la identidad personal. Y dijo literalmente, y cito, existe una fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho a la identidad de género que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal. Hace referencia al conjunto de vivencias que denotan una expresión propia del ser humano y que por ello le permiten distinguirlo de otras personas. La forma en que la persona decide no seguir los patrones convencionales que dentro de las prácticas sociales permiten identificar a una persona como hombre o mujer es ineludiblemente un aspecto esencial de la manera en que ha decidido desarrollar su vida y que, en ese sentido, merece tutela constitucional al formar parte de su identidad. Entonces, el tribunal concluye que toda persona tiene derecho a configurar su identidad y además, dentro de ese contenido general de la identidad, también tiene derecho a diseñar y a vivir conforme a su identidad de género. Así que podría decirse que la diferenciación por razón de género, y por ejemplo discriminar o tratar diferente a personas transgénero, ya sean hombres o mujeres transgénero, resulta una afectación del principio de igualdad, afectando un criterio de cualquier otra índole, que es a lo que se refiere la última parte de este artículo 2.2 de la Constitución. Es importante mencionar, además, que este mismo criterio ha asumido, por ejemplo, la Corte Interamericana en los casos de Karen Atala contra Chile respecto de la tenencia de menores por parte de parejas conformadas por personas del mismo sexo y Duque contra Colombia respecto del acceso a la pensión por parte de parejas conformadas por personas del mismo sexo. En ambos casos precisó que la idea de identidad de género encuentra cobijo en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Y en un sentido similar, la Organización de Estados Americanos, ya no la Corte ni la Comisión, sino la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha instado a los estados a adoptar las medidas necesarias para combatir la discriminación y cualquier forma de violación de derechos humanos en contra de las personas en razón de la identidad de género. Así que de identidad de género es también un criterio sospechoso de discriminación, de acuerdo con la doctrina desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por pronunciamientos emitidos por la Organización de Estados Americanos. Por último, señalaré que debe destacarse que este estándar convencional es obligatorio para todos los órganos del Estado y no solo para los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Es decir, la Corte Interamericana tiene resuelto que todos los órganos del Estado tienen el deber de garantizar una actuación convencional, una actuación que resulte conforme con las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos adquirió
el Estado peruano cuando ratificó los diferentes tratados. Así que estas exigencias de convencionalidad imponen un deber no solo para los jueces en primer lugar, pero no solo para ellos, sino también para la administración, por ejemplo, a la hora de diseñar políticas públicas que debe garantizar el tratamiento equitativo, no discriminatorio y por lo tanto no ofensivo de la dignidad de las personas. Lo vamos a dejar aquí. Les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden apoyar nuestro trabajo, dejándonos su like, compartiendo el video de esta transmisión. Esto es muy importante. Incorpórense como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.